Mire, para ser bastante específica, la demanda que yo hice fue directamente contra el Senado como institución. Ajá. Y fue por una discriminación arbitraria que fue a causa de una serie de eventos que se fueron gestando al interior de la central telefónica, que es donde yo ingresé a trabajar, y que fue en aumento, fue cada vez más. Para hacer un poco más de historia, Natalia, algunos conocen de tu caso, pero la demanda que tú interpones, que ganas en primera instancia y en segunda instancia, lo haces en el año 2016, sí, invocando precisamente esta ley Zamudio. Sí. A ver si podemos retroceder un poco en el tiempo para que tú nos cuentes en qué condiciones ingresaste al Senado, cuándo comenzaste a hacer y qué tipo de trabajo y cuándo la situación comenzó a cambiar para llegar a una demanda como esta. Bueno, yo ingresé al Senado mediante un concurso público que se hizo en el año 2015, en el que se requería una operadora de planta para el Senado. En esa oportunidad yo me presenté con todos los antecedentes que se requerían para postular y fui pasando las etapas igual que todas las personas. Claro. Informando, sí, para poder tener acceso a rendir las pruebas de que tenía una discapacidad visual y presentando los certificados médicos que lo acreditaban. Y bueno, en ese momento yo ingreso al Senado por haber quedado en la terna de ese concurso público y haber obtenido una de las calificaciones más altas en un área específica, que era los conocimientos generales. Te lo ganaste por tus propios méritos. Eso, sí, eso yo quería igual aclararlo un poco, porque en el fondo en algunos medios ha aparecido que lo gané porque el Senado quería abrir un espacio para una persona con discapacidad, cuestión que no es efectiva. Ajá. Lo que ocurrió es que efectivamente yo quedé en la terna y la ley 20.422, que es la ley que protege los derechos de las personas con discapacidad, señala en uno de sus artículos que en un concurso público, al quedar una persona en situación de discapacidad en la terna, esa persona por ley debiese ser aquella que gane el concurso público. Natalia, tú acá estás leyendo además que a ti a los 6 meses de vida se te diagnostica cataratas congénitas. Sí. Digamos, el problema que tiene a los 6 meses de vida, esa es tu discapacidad, pero finalmente logras sortear todas las pruebas y entras a trabajar. Pero lo que yo estaba leyendo en el relato, que me gustaría que lo contaras tú, es de qué manera tú empiezas y cuáles son los episodios que a ti te empiezan a afectar de parte de estos dos funcionarios. En realidad no fueron dos. La central telefónica estaba compuesta por 5 personas y de esas 5, conmigo eran 6, eran 4 las que ejercían el tema, exceptuando una. Bueno, para poder entrar en contexto, cuando yo ingreso al Senado, se me informa de inmediato que no había ganado el concurso público yo efectivamente, a pesar de estar en la terna, y que el concurso, en definitiva, me entero después que lo había ganado la secretaria que en ese minuto estaba en ejercicio, el senador Carlos Montes. Y que en el fondo, como yo había quedado en la terna, iban a hacer una excepción y que me iban a dar de todas maneras el puesto de trabajo, aunque era para una sola, pero a contrata. Yo en ese minuto, y como bien dijo José Miguel, lo único que quería era ingresar, necesitaba las lucas, yo necesitaba trabajar y no me cuestioné si era de planta o si era contrata, porque finalmente yo pensé, chuta, por lo menos tengo trabajo. Sí, una oportunidad laboral. Y en un lugar que para mí era el paraíso como estudiante de Derecho, porque ahí se hacía la ley. Entonces yo entré llena de ilusiones y llena de expectativas a un lugar. Convengamos también, Natalia, que esto te ayudaba a pagar tu carrera. Por supuesto. Que hasta en la calle vendiste dulce, o sea, tenía una vida... Dos hijos, tenía una niña que estaba recién en cuarto medio, yo me había divorciado hace 3, 4 años y estaba rearmándome de nuevo, tenía un hijo recién de menos de 1 año. Entonces para mí esto fue una bendición de Dios que se transformó en mi peor pesadilla en el fondo al transcurrir del tiempo. Lo que ocurrió el primer día fue que yo ingresé, igual como ustedes me vieron ingresar al estudio, caminando por mis propios medios y sin bastón. A las telefonistas en ese minuto se les había informado que llegaba una persona ciega y ellas entendían la ceguera como... o el prototipo que se tiene de alguien que anda con bastón o que choca. Entonces, lo primero que se me preguntó es cuál era mi pituto, porque en el fondo, ¿cómo era posible que haya entrado yo si el concurso era para una sola y que se sabía desde antes que lo había ganado la secretaria del senador Montes? Entonces yo le expliqué que yo no tenía ningún pituto, que en el fondo yo había ingresado porque había quedado en la terna y que yo tenía todas las ganas de trabajar. Y bueno, ahí empezaron las preguntas que yo al comienzo las encontré normales.
Yo entiendo que la gente no tiene toda una relación directa con la discapacidad y por lo tanto hay cosas que le pueden llamar la atención. Pero en este caso, a diferencia de todos los otros lugares donde yo me he insertado, las suspicacias sobre mi condición se hicieron permanentes y cada vez más. Claro, en el fondo había que confirmar si yo era ciega o no, y uno de los métodos que encontraron ella fue quitarle el volumen por completo al computador. Yo, para poder desarrollar mi carrera de Derecho, los trabajos que yo he realizado en otros lugares, como no puedo leer, ocupo un lector de pantalla que transforma las imágenes en sonido. Y a través de ese lector de pantalla yo podía escuchar lo que aparecía en la pantalla porque no lo puedo ver. Entonces, lo que hacían, sin que yo supiera obviamente, era bajarle todo el volumen al computador. Y entonces cuando yo quería escuchar el lector y poder saber algún anexo no podía, y como tengo un remanente visual, la parte divertida para ella era que yo acercara la cara al computador y me quedara pegada mirando en el computador tratando de ver lo que pasaba. En realidad, conociendo los antecedentes, tú tienes plenamente identificada a las personas. ¿Por qué esta demanda no es personal contra ellas y es contra el Senado? ¿Sientes que ellos podrían haber hecho algo antes? Le agradezco su pregunta, porque sabe que yo creo que ellas, al igual que yo, son ciudadanos comunes y corrientes, que quizás por ignorancia, a lo mejor por una escala de valores distinta o a lo mejor por maldad, actuaron como actuaron. Pero los legisladores tienen una responsabilidad. Claro, tienen que meter el freno ahí. Los legisladores lo sabían. Ahora yo no puedo creer que aparezcan algunos en la prensa diciendo que no tenían idea, porque no hubo ningún senador que no supiera lo que pasaba, porque yo pedí ayuda. O sea, tú pediste ayuda. Yo pedí ayuda. De la situación? Y de hecho, haber pedido ayuda a mí me jugó en contra en la hora de calificarme, porque a mí se me calificó como una funcionaria conflictiva, claro. Y además se me calificó como una funcionaria que no respetaba los conductos regulares por el solo hecho de haberle hecho saber a la vicepresidenta del Senado en ese minuto lo que estaba pasando. Natalia, perdona, pero convengamos que estamos frente a una persona que tiene una discapacidad. O sea, esto no es que... Sí. O sea, a mí no se me pasaría por la cabeza pensar una situación como esa. Tú entiendo que has ganado 2 instancias, sí. Y estaba viendo que ahora te queda la Corte Suprema. ¿Pero estás dispuesta incluso a ir a un tribunal internacional? Sí. ¿A una corte internacional? Estoy dispuesta. Porque, ¿sí? ¿Sabe, José Miguel? Yo en el Senado perdí algo que tenía antes de llegar ahí, que era la alegría. Yo llevo 2, 3 años ya con tratamiento psicológico y psiquiátrico y de verdad lo único que me queda es mi dignidad. Lo único que me queda, porque yo tenía cuando entré una guaguita de un año, no la pude disfrutar, porque era llegar a mi casa y llegar a llorar. Era ir de camino al trabajo y sentir náusea y no querer entrar, no querer llegar. Perdí el contacto con mis amigos porque me comencé a aislar yo sola, porque comencé por primera vez en mi vida a sentir vergüenza por ser discapacitada. Y ahora llegó un momento que fue cuando yo entablé la demanda, que yo toqué fondo. Yo llegué a sentir tanto miedo de lo que me estaba pasando, que a mí lo único que me quedaba por cuidar y por defender, era mi dignidad. Y yo eso no la transo. Y no me importa que sean senadores. Y no les tengo miedo. Yo se los perdí, porque yo viví horror ahí adentro. Y estando adentro y afuera ha sido peor. ¿Te sentiste ignorada por ellos cuando te acercabas a hablar? Me sentí tratada de una manera infrahumana. Porque yo, en el fondo, no estaba pidiendo un trato especial. Yo no estaba pidiendo oportunidades extra. Yo estaba pidiendo que me trataran como a una persona. En abril del año 2016 yo elevé una carta a la Comisión de Régimen Interior, que en ese tiempo la presidía el senador Lagos Weber, y a todos y cada uno de los senadores integrantes de esa comisión. En esa carta yo presentaba antecedentes médicos y toda la prueba de que la supervisora me había calificado adulterando documentos y haciendo un informe que realmente no se basaba en hechos reales. No se limitaron a hacerme burla. O sea, por ejemplo, en ese informe ella ponía que un día yo no trabajaba y borró todo lo que ella podía llevar como registro en un Excel, pero se le olvidó
borrar mi hora, la huella biométrica donde yo ingresaba, donde No después, te puedo creer. sí, donde después me retiraba y donde después yo almorzaba, y también se lo había olvidado ese mismo día Dios mío. borrar el tráfico de las telefonistas donde yo aparecía atendiendo todo el No día. te puedo creer. Eso lo entiendo, pero en la grabación propiamente tal que tú realizas, ¿qué vemos? En la grabación lo que vemos es que en esa carta yo pido, primero que se le haga un sumario a estas personas, después que por favor me trasladen, y eso lo pido avalado por certificados médicos donde dicen que tengo un riesgo grave de seguir trabajando ahí, que me trasladen a cualquier otra dependencia, y también pido indemnidad, o sea, no recibir represalia. Me dicen más o menos a mitad de agosto, perdón, abril, mayo, que el traslado se había producido y que yo tenía que ingresar el día 7 de junio de 2016, que fue el día que yo hice la grabación, a trabajar al centro de extensión. Sin embargo, me llaman un día antes para decirme que por una decisión senatorial ese traslado se había revocado. O sea, y que tenías que seguir trabajando. Ahí. que tenía que seguir En el lugar trabajando tóxico. con ellas, dependiendo de ellas para que me calificaran de nuevo, pero todos los días desde mi casa. Oye, Natalia, Esa fue una conversación que yo tuve por teléfono. Sí. Le expliqué al jefe de personal que era imposible para mí con mi programa trabajar todos los días en mi casa, que tenía un niño y que al final no se cumplía el fin, que era yo no mantener contacto con ellas, y además no, en el fondo no era lo que yo solicitaba, que en el fondo no podía. Me dice que era lo único que yo podía hacer y que al día siguiente él se comprometía a buscar una solución distinta en una reunión. Y esto es lo que está grabado. Y eso es lo que está grabado. Voy a pedir un minutito para mandarle un mensaje a las personas que en algún minuto se sientan discriminadas. Nadie merece ser tratado de una manera desigual. Las personas con discapacidad, especialmente a ellas me dirijo, no somos objetos de campañas políticas. Nosotros no somos sujetos, nosotros somos sujetos de derechos. No somos objeto de publicidad de nadie. No quiero que nunca más un político en este país llore lágrimas de cocodrilo si sabe que en el fondo tiene como trabajadora una persona con discapacidad y no es capaz de respetarle sus derechos. No quiero que a las personas con discapacidad se les vuelva a instrumentalizar de la forma que se hace políticamente. No quiero ver más a políticos llorando para la Teletón, pero actuando de forma inconsecuente como se ha hecho conmigo. Nosotros somos personas que somos valiosas. Nosotros podemos aportarle muchísimo a la sociedad. Las personas con discapacidad no necesariamente somos personas que tengan que tratarnos como si necesitáramos caridad. Nosotros no somos seres que andan mendigando por la vida un puesto de trabajo. Nosotros podemos hacer un trabajo igual o mejor que muchas personas. Y eso quiero que se entienda. Les pido a las personas con discapacidad que empecemos desde ahora a luchar por nuestros derechos y a ganarnos un espacio, que nadie nos cuarte nuestro derecho a ser incluidos en ningún lado. No puede ser. Nosotros somos seres humanos antes que todo. No somos objeto de nada ni de nadie, y mucho menos de campañas políticas o de leyes para quedar bien ante la comunidad nacional e internacional, y después no vamos a ser capaces de cumplirla. Natalia, Gracias, Natalia. muchas gracias por tu testimonio, ¿verdad?